Dios te bendiga. Este es tu programa Estación del Cielo y esta es la sección matutina Profundizando las Escrituras. Mi nombre es Cintia Tolentino, evangelista y profeta del Señor, líder del ministerio Only One y la gerente y directora de este programa Estación del Cielo. Hoy vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Hemos estado estudiando los grandes de la Biblia, las personas que han alcanzado una fama extraordinaria en la Biblia y en los tiempos y en el mundo. Así que vamos a orar para que Dios sea interviniendo y enseñándonos qué quiere que nosotros aprendamos acerca de la historia de Juan el Bautista. Padre, en esta hora eres bienvenido a este lugar. Te pido, Señor, que habla nuestras vidas, nuestros corazones. Muéstranos, Señor, cuál es el mensaje de tu palabra para cada uno de nosotros. Toca las vidas que ven este video y habla también a la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Y para iniciar, vamos a leer en Lucas capítulo 3, donde comienza la predicación de Juan el Bautista. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de Uteria y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Pero bien, este es el inicio del ministerio de Juan. Pero vamos a hablar un poco acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Mira, vamos a leer en el capítulo 1 de Lucas, verso 13, que dice, verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esta es la primera situación, las instrucciones que recibió Zacarías acerca de Juan el Bautista. Lo primero, tenía que ponerle un nombre que se llamaría Juan. Lo segundo, sería un hombre que no iba a beber ni vino ni sidra. Juan era un hombre que tenía una dieta específica. También dice que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, si leemos en el verso 41, dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Sabemos que cuando una mujer está embarazada, todo lo que la mujer recibe, lo recibe la criatura, tanto a nivel alimenticio como a nivel emocional. Todas las reacciones que sufre una mujer embarazada, el niño también la percibe. Cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, automáticamente Juan fue lleno del Espíritu Santo en su vientre. Y se cumplió la palabra que el ángel le dijo a Zacarías. O sea que ese niño fue bautizado desde el vientre de su madre y fue bautizado por Jesús. Porque cuando María llegó a visitar a Elizabeth, ya María estaba embarazada de Jesús. Entonces dice el 17, él irá delante de él con el poder con el espíritu y el poder de Elías. Mira, en las profecías del Antiguo Testamento se relata que venía un profeta, que Dios iba a mandar a un Elías delante de él para que preparara el camino. Este hombre era Juan.
Pero si verificamos y vemos y comparamos la situación de Elías y Juan, son muy características. Porque mira, en Mateo capítulo 3 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. O sea que Juan y Elías tenían el mismo espíritu de la profecía y la misma autoridad, porque déjame decirte que Elías profetizaba con mucha autoridad y con mucho denuedo. También Elías era un hombre de desierto, al igual que Juan, porque si verificamos en el capítulo, déjame ver dónde es que habla. Aquí, mira, dice en Lucas 1:80, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Elías era un hombre de desierto, tenía una dieta estricta, vestía también con ropa de pelo de camello y ese tipo de cosas. Al igual que Juan. Juan fue criado en lugares desiertos hasta que llegó el día de ser manifestado a Israel, porque todo tiene su tiempo. Juan ya tenía un llamado, lo mismo que hablamos ayer y lo mismo que hablamos siempre. Tú tienes el llamado, pero tienes que esperar el tiempo de la manifestación. Dios te llama, pero después que Dios te llama y eres lleno del Espíritu Santo, tienes que pasar por el desierto obligatoriamente. Tienes que pasar por el proceso, porque durante tu desierto, durante tu proceso, tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y no solamente eso, vas a ser entrenado por Dios para cumplir tu misión. Juan tenía que estar en el desierto, en entrenamiento. Fue hijo de un sacerdote que tenía experiencia en las cosas del Señor, el cual estaba capacitado para enseñarle a Juan muchas cosas. Pero él fue enseñado por el mismo Espíritu Santo. Le era necesario ser una persona extraña, ser una persona de actitud distinta. Los profetas de Dios tienen que mantener su postura. Los profetas del Señor tienen que mantener su posición. Entonces, tú tienes que entender que tienes que ir al desierto. Mira, los profetas de Dios siempre no se involucran mucho con la gente. Elías no se involucraba con las multitudes. Eliseo era muy extraño también, porque tenían que estar apartados. Un profeta no puede andar de casa en casa. Un profeta del Señor no puede andar moviéndose aquí, moviéndose allí. Dice la Biblia que Elías era un hombre de desierto. Elías paraba en el monte y tenía una dieta estricta. Elías no comía toda cosa. Igual también que Juan era una persona. Mira lo que dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. No te está hablando de la carne, te está hablando del espíritu. Se convertía cada vez en un hombre más conectado a la voluntad de Dios, conectado a la unción y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en el desierto, tú te fortaleces. En el desierto te conviertes en una persona espiritual. En el desierto abandonas el mundo. Recuerda que el pueblo de Israel fue llevado al desierto para sacar a Egipto de su corazón. Aunque este niño había nacido con un propósito, tenía que pasar por el desierto. Jesús, antes de iniciar su ministerio, pasó por el desierto, se fortaleció en espíritu y pasó por el entrenamiento correspondiente para ejercer su ministerio. Entonces, lo que vemos aquí es que Juan era un hombre de desierto, era un hombre destinado y alineado a su propósito. Dice el verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, quiere decir que Juan
enseñaba con autoridad. Elías tampoco le tenía miedo a Jezabel, hasta cierto punto. Elías decía lo que Jehová le mandaba, incluso mandó a matar a los, creo que 300 profetas de Baal. Los mandó a matar a todos, porque no tenía miedo de pregonar. Un profeta no puede tener miedo de pregonar la palabra de Dios. Un profeta no puede tener miedo a la persecución. No puede tener miedo a las situaciones que se le puede enfrentar. Usted tiene que ser valiente. Usted tiene que saber que el poder de Dios que habita en usted no va a permitir que usted pase por situaciones. Además, le voy a decir una cosa. Si toca morir por causa de Cristo, tenemos que morir por causa de Cristo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de entre las piedras. Y yo también, el hacha está puesta a la nariz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Mira, pienso que durante el proceso de Juan, el Señor le reveló a Juan quiénes eran los fariseos, quiénes eran los maestros, los sacerdotes, cuál era la vida de los sacerdotes. ¿Para qué? Para que Juan no tuviera ningún tipo de confusión acerca de esto. Para que Juan comprendiera quiénes eran los que estaban frente a él. Cuando Dios te llama en el desierto, Dios te va a hablar a ti de grande ministro. Dios te va a mostrar a ti, mira, la vida de fulano es así, la vida de sultano es así. Pero no para que tú salgas y lo digas, sino para que tú conozcas la gente que te rodea. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Miren, él estaba dando un mensaje muy parecido al que Jesús estaba dando, porque Juan vino para preparar el camino del Señor. Pero mira lo que pasa más adelante. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo. O sea, ellos estaban preguntando si Juan era el Cristo. Porque resulta que él estaba dando un mensaje y su mensaje era diferente. Él estaba pronunciando el bautismo en agua para perdón de pecados. Pero era el bautismo en agua porque venía un bautismo del Espíritu Santo, para cada uno de nosotros. Entonces, mira lo que le respondió Juan. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Mira, Juan aprendió en el desierto quién era la persona que él le iba a preparar el camino, cómo lo debía hacer. Por eso es que el entrenamiento es necesario. Tú no puedes preparar el camino de alguien a quien tú no conoces. Tú tienes que saber quién es, cuánto poder tiene, qué va a hacer, cuáles son las cosas que él viene a transformar, que viene a cambiar. Conocer cuál es tu postura. Aunque ellos pensaban que Juan era el Cristo y dudaban en sus corazones, mira lo que pasa con Juan. Con Juan pasa la siguiente situación. Y es que Juan entendía cuál era su lugar. Juan entendía. Mira, hay gente que se toma atribuciones que no le corresponden con Dios. Hay gente que cree que pueden hablarle a Dios de cualquier manera. Hay gente que cree que pueden hacer lo que sea delante de Dios. O creen que porque ya tienen un llamado, tienen derecho a muchas cosas. Déjame decirte que nunca somos dignos. Porque Juan, teniendo el poder de Elías, siendo lleno del Espíritu Santo, teniendo la autoridad que Dios le delegó a él y habiendo tenido una relación con Dios que seguramente era fuerte, oye lo que le dijo: de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él puso la parte más baja
que una persona le puede hacer a otra, que es, colocarle, el Señor reprenda al diablo, que es colocarle el calzado de sus pies, es la parte más baja. Entonces, ¿qué hizo Juan? Yo no soy digno de eso. Él reconoció su condición delante de Dios. Estaba claro. Tú tienes siempre que estar claro de cuál es tu condición. No importa el poder que Dios te dé. No importa cuánto Dios te use en milagro, en prodigio. Tú tienes que estar claro de que Dios no tiene preferidos, de que Dios no tiene favoritos, de que todos somos iguales y que tú no puedes creerte más de lo que tú eres. La Biblia dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Entonces hay gente que porque tiene un profeta ya quiere tomarse atribuciones que no le corresponden delante de Dios. Y Dios no está de acuerdo con eso. Usted fue llamado para cumplir una misión y usted debe en su corazón limitarse a eso y saber que usted es un siervo de Cristo. La palabra ministro significa servidor. Los servidores, ¿cuáles son? Los que hacen el trabajo, los bajitos, los que sirven, los que se humillan. Esos son los servidores. Entonces usted tiene que saber que aunque usted sea un profeta de Dios, aunque usted sea una persona que Dios la use en milagros, en prodigios y en maravillas, aunque usted sea un apóstol con 800,000 iglesias bajo su autoridad, que aunque usted sea el superintendente, el obispo, el reverendo, el no sé qué, tanto nombre que le ponen a estos evangélicos, aunque usted se crea, aunque usted entienda que tenga ese cargo que Dios le dio, aunque usted tenga todos los seguidores del mundo, tenga millones de seguidores, millones de suscriptores en YouTube, aunque usted tenga todo eso, usted debe de saber que usted no es digno de desatar el calzado del maestro. Debe saber que no puede tomarse atribuciones que no le corresponden. Hay cosas que no se dicen en la presencia de Dios. Hay cosas que no se hacen delante de Dios. Hay cosas que usted tiene que saber que cuando usted entra a la presencia, si usted entra a la presencia del presidente, tenga por seguro de que usted tiene que tomar una actitud distinta. Usted no puede entrar ahí con prepotencia, ni con altanería, ni creyendo que usted tiene derecho a algo, porque si no lo van a sacar del palacio. Y si usted cuida su forma delante del presidente, ¿por qué usted no cuida su forma para entrar a la presencia de Dios? Entonces usted tiene que saber que no se puede tomar atribuciones que no se le han dado. Usted es un siervo, somos siervos y debemos de reconocer, mira, Juan era poderoso, el que iba a preparar el camino del Señor. Sin embargo, Dios le dejó muy claro, tú vas a preparar el camino del Señor, pero tú eres un siervo. No te tome lugares que no te debe de tomar. No te tome gloria ni te tome honra que no es tuya. Y todo esto, mi hermano, se aprende en el desierto. Es en el desierto, por eso que es necesario que usted pase por ahí. Así que trate de dejar de estar esperando a sus líderes, que usted le dé su llamado y ya usted quiere coger el micrófono. Pase su proceso, siervo. Pase su proceso para que sea un ministro auténtico, un ministro que no caiga, un ministro de buena tierra. Porque muchas veces somos ministros que caemos en espino, que desde que viene el primer viento nos caemos. ¿Por qué? Porque no pasamos por el desierto. Además, cuando usted tome el micrófono fuera de tiempo, lo que usted va a hacer es pasar vergüenza. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Y lo primero que usted se debe de preguntar antes de usted tomar un micrófono es, Señor, es mi tiempo. ¿Tú crees que es el tiempo de que yo lo haga? Mire, a mí hubo una pastora. Yo tengo mi pasaporte de viajar. A mí hubo una pastora que me dijo, sierva, ¿usted le gustaría irse de escudera conmigo a predicar a otro país? Era un país al que no se necesita visa. Y ella me dijo, usted tiene que buscar su pasaje, eso sí. Le digo yo, sierva, yo no puedo, porque yo no puedo buscar hacer eso fuera de la dirección de Dios. Además, Dios no me ha mandado a viajar a mí todavía. ¿Por qué? Porque yo entiendo que todo es al tiempo de Dios.
También hubo otra persona que me dijo, mira, vete para Colombia a predicar. Yo le dije, no, no es mi tiempo. Todavía no ha llegado el momento. Cuando Dios decida que yo tengo que viajar, que Él dice, mira, te voy a sacar a las naciones, llegó el momento de expandirte. Pues entonces ese día yo lo voy a hacer. Porque yo tengo que aprender a reconocer mi tiempo. Porque mira, Dios no te va a mandar a ti a coger un dinero prestado para irte para un país a predicar. El día que Dios te mande, te va a respaldar y te va a suplir todo lo que tú necesitas para que vaya a cumplir esa misión. Entonces tenemos que ser un poco más inteligentes. Hay gente que lo hacen simple y llanamente por darse el gusto de decir yo viajé. O yo ando en las naciones. Para que sepan, yo ando en las naciones ya. Eso es lo que dice, yo ando en las naciones ya. Andan en las naciones, pero le deben a Santiago entero. Andan en las naciones, pero no pueden suplir sus propias necesidades. Andan en las naciones, pero su ministerio está en desorden. No están ordenados. Entonces yo quiero que tú me digas, si tu iglesia no está capacitada para tú dejarla sola, ¿qué tú haces para las naciones? Si tú no tienes líderes capaces de dirigir un culto dentro de una iglesia, ¿qué tú haces en las naciones? No es el tiempo. Yo aprendí algo de un profeta muy reconocido que dijo una palabra, que él lo invitaron a predicar la primera vez fuera del país y él no sentía que debía de ir. Él dijo, yo no puedo ir porque la iglesia no está preparada para que yo la deje. Y yo admiro mucho la actitud de este ministro. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que aprender a reconocer cuando no es el tiempo. Es difícil, pero usted tiene que aprender a reconocer cuando no es el tiempo de Dios. Entonces seguimos leyendo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces, Juan fue encarcelado, pero le llegó el tiempo de ser encarcelado. ¿Por qué? Porque ahora le tocaba a Jesús. Cuando Dios te va a usar a ti, siempre hay un ministro delante de ti, el cual Dios lo pone en retirada de alguna forma, para que tú tomes ese lugar. Siempre es así. Cuando tú trabajas en una empresa y en esa empresa hay un gerente y la siguiente persona que va, el candidato ideal para ser gerente de esa persona eres tú. Cuando se te cumple el tiempo donde tú demuestras tus capacidades, donde tú demuestras tus aptitudes, demuestras que estás preparado para tomar ese cargo, entonces llega el momento en el que ese gerente o renuncia o lo despiden. Entonces llegó el momento en el que te toman en cuenta a ti para darte el cargo, viendo todo lo que tú demostraste durante todo este tiempo en esta empresa. Entonces es lo mismo. Entonces a Juan le llegó el momento de la retirada. Era la voluntad de Dios, porque ya su misión había terminado. ¿Qué le tocaba a Juan ahora? Esperar el tiempo en el que ser levantado. La Biblia dice que a él lo decapitaron. Entonces cuando Juan terminó, entonces comenzó Jesús a iniciar su ministerio. Detrás de Juan venía Jesús. Él preparó el camino del nuevo evangelio, de las buenas nuevas de salvación, del arrepentimiento, del bautismo. Lo preparó para que la conciencia de la gente se le abriera, para que ya tenga más o menos una expectativa de lo que es el nuevo evangelio de Jesucristo, porque el pueblo de Israel no estaba preparado para esto, había que prepararlo. Mira, todo en Dios es un proceso. Jesús tuvo que esperar su proceso. A la edad de 33 años inició su ministerio, si mal no estoy recordando.
Entonces, ¿qué pasa? Tienes que esperar tu tiempo, tienes que esperar el momento en el que te toca hacer las cosas. La gente está muy desesperada en ejercer llamado. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo un contador puede ser contador si todavía está a mitad de carrera? Si no tiene experiencia. Tienes el título. Ay, ay, ay. ¿Qué ciencia hay ahí? Usted tiene el título de contador, pero no tiene experiencia. ¿Cómo puede ser contador? ¿Qué usted tiene que hacer? Irse por abajo, detrás de un contador y sentarse a la mesa de un contador, servirle al contador para que le enseñe a aprender, ser el servidor, la mano derecha, el secretario de ese contador para aprender y después usted pueda ejercer. Pero ninguno ejerce sin experiencia, sin capacidad, sin capacitación, sin entrenamiento. Tienes que procurar el entrenamiento y soportarlo y entregarle tu tiempo al Señor. Amén. Hemos llegado al final de este programa, Estación del Cielo, profundizando las Escrituras, dejándote este mensaje de la palabra del Señor, esta enseñanza de Dios para cada uno de ustedes. Hoy estuvimos hablando de Juan el Bautista, un gran ministro de Dios, quien preparó el camino del Señor, el Elías enviado de Dios. Así que si este mensaje ha tocado tu corazón y no eres cristiano y quieres recibir a Jesús, yo voy a hacer la oración de fe. Puedes repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, el que es y el que ha de venir. Amén. Yo felicito a las personas que hicieron esta oración. El siguiente paso es que comience a vivir tu nueva vida en Cristo y busques una iglesia donde congregarte. Cerca de donde vives te recomiendo y así puedas comenzar tu nueva vida en Cristo. Así que hemos llegado al final. Comparte este video, dale like a este video, coméntalo, compártelo con personas que tú entiendas que pueda servirle de mucha ayuda. Y recuerda seguirme en las redes sociales, Estación del Cielo, Cintia Tolentino Oficial y el Ministerio Only One, que estamos en la calle predicando el Evangelio de Cristo, ganando las almas porque el tiempo de Cristo se acerca. Así que Dios te bendiga, Cristo te ama. Recuerda que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados. Nos vemos en la próxima enseñanza del Señor.